Bueno, muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, 1130M por aire, radionacional.com.uy por internet. Te podés comunicar con nosotros al 093-829-272. Nuestro mail es pordondeestamos@gmail.com. Ahora mismo estamos en Facebook, en donde estamos, y también en Twitter, @en donde estamos. Y estamos en presencia ya con la compañía en este momento de la licenciada Valentina Hughes, a quien agradezco una vez más su presencia bueno, para instruirnos en materia nutricional. ¿Cómo te va, Valentina? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿y Muy tú? contenta. Acá, Con muy frío, me contenta de estar imagino. acá. Ay, sí, la Sí, verdad sí. que está helado. Hay que estar tranquilo en la oficina o en la casa, con estufita, porque está brava la cosa. Y los niños en la escuela, seguramente, que me imagino, yo me estoy imaginando a mis sobrinos en la escuela ahora, Sí, cómo están deben estar. todos en clase, gracias a Sí, Dios, sí, hace 4, y bueno, hace 2 semanas que están todos. seguro. Así que Ayer, bien, ayer, contentos. ayer, ayer miraba la entrevista al presidente por La Nación más y Jonathan Viale. Yo le miraba la carita a Jonathan Viale, y la envidia sana, ¿no? Cuando escuchan datos de Uruguay, porque cómo está Argentina, y claro, y Claro, que acá la escuela que funcionan, la inflación baja, bueno, todo un tema. Bueno, después voy a total. dar alguna respuesta a mensajes que tenemos respecto al tema anterior que tratamos con el doctor Daquevicius. Sé que es un tema muy polémico, el tema de las vacunas, entonces hay opiniones divididas. No sé los porcentajes, porque viste que después te da que la población, el 80 y pico por ciento, se va a vacunar. Vamos a por el Sí. 70 y pico, pero Vamos muy sí, bien, la sí, verdad. sí. Y bueno, parece que viene una tercera dosis. Para los que tenemos, los chinos, digo, para los Los chinos, que nosotros, tenemos Sinovac, claro, exacto. claro. Valentina, habíamos conversado contigo en líneas generales de lo que significa la nutrigenética en un plan nutricional, ¿no? Y la importancia que tiene ese estudio nutrigenético, que es muy preciso, muy puntual, y en el sentido de que es muy preciso y puntual porque es para cada persona, y visualizar con integralidad a esa persona, es decir, su componente genético, su modo de vida, su estilo de vida, la edad en la que está, cómo viene, digamos, ese estilo de vida en los últimos años, su dieta, por ejemplo, cuál Sí. es su plan nutricional, si es bueno, si no tanto, y todo eso tiene sus estudios clínicos. Exactamente, sí, sobre todo eso, ¿no? Rescatar siempre que somos seres individuales, Claro, entonces es fundamental no solamente ver sus hábitos, sus preferencias, sus antecedentes, sino la genética, cómo venimos predispuestos, ¿no? claro, Cómo venimos programados. Y el tema claro, es después de tener esa información, ¿qué hacemos con esa información? ¿Cómo claro, potenciarla? O bueno, o en el peor de los exacto. casos, bueno, a veces Sí, cómo se potenciarla inactiva. o cómo la desmejoramos, ¿no? Exactamente, que bueno, hablando sobre el tema del COVID, es eso, ¿no? También cómo cuál es su respuesta inflamatoria de acuerdo a su genética, porque como vieron, no a todos les ataca ni de la misma manera, ni hay personas que uno dice, bueno, y esta persona que quizás parecía propensa, pero no, y bueno, Ujú, ahí juegan mucho los genes, ¿no? claro, Este, claro. que también tienen una predisposición, digamos, por decirlo de una manera muy, muy gráfica, es la cerradura tienen para abrir con la llave, ¿no? Para que Sí, capte ese virus. sí, Y a su vez, bueno, hay un montón de factores que por supuesto van a poner más en riesgo o en menor riesgo que se desencadene, bueno, una respuesta más grave o sí, menor. sí. Hay muchos factores, ¿no? Porque por un lado está el componente genético de personas que, bueno, tienen un componente inmunitario muy bueno y fue como una simple gripe o menos y gente que se complicó. Pero a su vez Claro. también pueden tener un buen componente genético, pero están en un momento de su vida en el cual coyunturalmente ya están afectados, o desarrollaron una diabetes, o tienen otros problemas Exacto. inmunoadquiridos por una enfermedad X, ¿no? Hay muchas Sí, cosas sí, ahí. o sea, resistencia a la insulina también, la Claro, obesidad, que no es solo las claro. personas obesas que tengan un índice de masa corporal Mm, elevado, porque puede ser una persona normopeso, pero sin embargo tiene mucha grasa visceral, seguro. o también También, personas que claro. tienen una disbiosis. Disbiosis hablamos cuando hay en la flora intestinal, hay un Mm, desequilibrio, que ahí, mm, como sabemos ahora, que se le llama el segundo cerebro, ¿no? Es donde exacto. tenemos entre un 80 y un 90%
de nuestro sistema inmune, que va claro, directo desde el intestino. Casi todas esas conexiones van mm, hacia el cerebro, no van del cerebro al intestino. Así que imagínate la sí, importancia sí, que sí, tiene sí, lo que es nuestra nutrición, nuestro tracto claro. digestivo. Claro, claro, es importantísimo. De ahí también lo importante del chequeo, ¿no? Gastrointestinal, los estudios de cómo estamos en todo el aparato gastrointestinal. Es muy Exactamente. importante eso. Un dato que lo doy al margen para aquellos que siempre plantean el cuestionamiento. Las vacunas lo que están indicando, por ejemplo, como una verdad irrefutable, es que los vacunados con 2 dosis a nivel mundial no se mueren, prácticamente. No hay casos, prácticamente. No hay. Eso es un hecho, es así. Refuerzan, claro, refuerzan la respuesta inmune, ¿no? Que estamos Claro. hablando. Claro, especialmente Este, las plataformas que las consideró la Unión Europea, que son las de la ARN mensajero, por ejemplo, ¿no? Que exacto. Pfizer, también está la de Johnson y Johnson, ese tipo, la AstraZeneca, no tanto la del virus inactivado, que ahora se demuestra que con esta variante baja mucho su efectividad, en un 33%, o sea, en términos bien claro y criollo, estamos regalados. Entonces parece que por ahí viene lo de la tercera dosis, pero, che, vamos a ir a jugar con el Barcelona, porque me parece que No, no podemos. No, no, con un yo creo que cuadro. igual, a ver, también nosotros nos tenemos que hacer cargo de lo que nos corresponde, ¿no? No solo Mm, depender de la vacuna, que es fundamental, mm, pero sí lo que hablamos siempre, ¿no? El tema de cómo nos encuentra el virus. Sí, claro. a ver, según algo muy interesante que me pareció de la revista Lancet, la revista Sí, sí, británica de sí. mayo del año pasado, que Mm, decía que el virus es el gatillo, pero la claro, respuesta inmune es lo mortal. O sea, claro, de acuerdo a cómo esté nuestro sistema inmune, claro, es cómo vamos a responder a ese virus. claro. Entonces, ¿cuál es el tema? Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué Mm. enfermedades crónicas tenemos? Bueno, si ¿Cómo tenemos, nos bueno, alimentamos? Claro. qué hábitos podemos generar para reducir esos, por ejemplo, la hipertensión, la resistencia insulínica que hablamos, la Ujú. disbiosis? Bueno, ¿cómo estamos? Nosotros podemos hacer mucho. Y los efectos inflamatorios que provoca también ciertos alimentos. En eso Es, insistía mucho el doctor Álvaro Ronco, por claro, el tema inflamatorio, por ejemplo, ¿no? es eso, porque la Antioxidantes. respuesta, la Claro, respuesta es esa. El sistema inmune genera como una disfunción inflamatoria, ¿no? claro. Es normal y es necesario que el cuerpo tenga una respuesta inflamatoria. Sí, Siempre que hay un antígeno, cuando hay algo que nos sí, causa mal, que nos hace mal, viene la sí, respuesta inflamatoria. El tema sin es duda. cuando ya viene una cascada Exacto, que no se puede controlar, como exacto. una tempestad, digamos, Es una tempestad, inflamatoria. exacto. Sí, 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 Y, sí. Es y una tormenta ya muy es una grande que no la tormenta. podemos aguantar. Sí, sí. Claro, Claro, bueno, pero sí podemos prevenir. claro. ¿Cómo se previene? Y bueno, dentro de lo que esté a nuestro alcance, que es Mm. hablando, como siempre, ¿no? Los hábitos alimentarios, Ujú, todo lo que es, como decía el doctor Ronco, todo lo que es evitar los alimentos proinflamatorios, ujú, sí, consumir, como siempre insistimos, mm, vegetales a diario, frutas, sí. evitar los productos ultraprocesados en la medida de lo posible. Él nos eh, hablaba de alimentos que sean ricos en caroteno, por ejemplo. Después nos habló mucho, recuerdo, el aceite de oliva, por el tema también del omega 3, el omega 3 que se encuentra en productos del mar, por ejemplo, que acá Exacto, los no pescados tenemos mucho grasos que hábito, hablábamos, la los pescados calidad, grasos. ¿no? La La sardina, por calidad de, ejemplo. esa- la calidad de esto que hablamos son los carotenos, obviamente por la vitamina A, y Mm, también tenemos que tener los niveles en sangre que hablamos, C, la vitamina C, la vitamina bien, D, que se ha hablado bien, mucho, la bien. vitamina E, todos esos son vitaminas liposolubles. ¿Dónde se vehiculizan? En las Mm, grasas, pero no ajá, estamos hablando de que comamos grasas, pero sí comer grasas de buena calidad mm, para poder absorber esas vitaminas. Si bien. no, tampoco vamos a llegar a tener un nivel en sangre adecuado, Sí, ¿no? seguro. Después se habla mucho también ahora de otros minerales, por ejemplo el zinc, el selenio, el Ujú, magnesio, que hay estudios ya de mm, relación, por ejemplo, de la cantidad de las personas con déficit de selenio y que cuesta, bueno, la menor cura, digamos, que no es mm, solo una causa, ¿no? ujú, Siempre es multifactorial, no estamos sin duda, hablando como sin duda. de ahora salir a comprarse leño, no, hay que No, evaluar, claro. así como se ve la vitamina D, también O sea que, claro, muchas que en un personas con estudio, déficit de como vitamina tú D, decís, perdón, ¿qué déficit tenemos? ¿No? Hacer un estudio y decir, mira, estoy claro, deficitario de vitamina D, por ejemplo, o estoy deficitario de la vitamina B,
o de vitamina Claro, C. Claro, exacto. Y claro, es lo que hablábamos, ese es nuestro alimento, nuestro nutriente mágico, el que nos falta, ese es el que nos va a hacer el cambio, porque acá, claro. cuando hablamos de vitaminas, de Mm, minerales, no solo de los macronutrientes, que son los que, carbohidratos, proteínas, grasa, ¿no? De que sí. lleva una alimentación saludable, cuando hablamos de esos micronutrientes, estamos Mm, hablando de sus funciones. Y por mm, ejemplo, la vitamina D, como bien sabemos, influye mucho en el sistema inmune. sí, ¿No? O sí, sea, sí. no solamente en fijar el calcio, que eso es como más conocido, ¿no? Sino Ujú, también en el sistema inmune, en todos los procesos que suceden en nuestro organismo, sí. el zinc, el selenio también, está muy Ujú, relacionado con evitar la oxidación, el estrés oxidativo de las células. O sea, es ujú, muy importante cada sí, mineral sí, y sí. esa sinergia que tiene que Ujú, haber entre los minerales. No es solo uno, claro, todos claro, trabajan juntos. claro. Podríamos de pronto ir renglón por renglón en Mm. sucesivos capítulos, Valentina, respecto a esos micronutrientes. Por ejemplo, ¿dónde encontramos la vitamina C? ¿Dónde se encuentra la vitamina D, la vitamina Me B? parece bárbaro, sí. Hay complejos vitamínicos también, ¿viste? Que a veces el médico te Claro, la receta el complejo vitamínico tal. es cierto, hay complejos Ujú, vitamínicos y también, por ejemplo, en el caso del magnesio, que es otro ujú, mineral fundamental, ujú, porque eh, interfiere en varias reacciones ajá, metabólicas, o sea, su función en más de 300 procesos metabólicos está el uf, magnesio. uf, Y hay en general un déficit. No es que haya totalmente un déficit, pero sí mm, es importante mm. controlar los niveles en sangre. ¿Sabés También, dónde ¿por yo qué? descubrí Porque, sí, que hay un déficit grande en el Uruguay? Me lo han dicho médicos tratantes, ¿no? Yo sí, me trato bueno, no es publicidad, pero en el Casmo. Entonces sí, me han dicho, pero más de un médico, y también el doctor Ronco lo ha dicho, hay un déficit enorme de vitamina D. A mí me sí, salió, por ejemplo, en mi análisis que estaba bajo de vitamina D. Bueno, sí. pero después me entero que mi cuñada está baja de vitamina D, que mi Todo sobrina está baja. sí, O sea, es es impresionante impresionante. y eso pues, bueno, hay varias causas, ¿no? Y yo creo, esto es Mm, una opinión ujú, personal, que el tema de que estamos mucho más adentro, no sí, tenemos contacto con el sol, sí, por lo menos esos es, 15 minutos que sí, se pide para poder fijar, ¿no? es La verdad. vitamina D, Sí, también el estrés, o sea, todo la falta también de ahora como de esto de no consumir nada con grasa, claro, la claro, vitamina D, como te decía, al ser liposoluble, se absorbe junto con la grasa, claro. que no es consumir grasas ni frituras, ni mucho menos, pero No, sí no, el aceite, los frutos secos, la palta. Hay ácidos grasos que son esenciales claro. y se pueden consumir y son beneficiosos para nuestra salud. Sí, sí, sí. Y en ese caso también va a colaborar con la absorción, ¿no? Eso va a ser muy bueno para los oyentes, Valentina, entonces que nos Me empieces a parece explicar bárbaro, sí. dónde ir Vamos hablando encontrando uno por uno, uno por ¿no? uno, claro. Por ejemplo, tal capítulo dedicado al micronutriente, la vitamina D, ¿dónde la encontramos? Totalmente. A veces no es suficiente y hay que ir igual al complemento de la vitamina D, ahí consulta médica, se hace un estudio de sangre de cómo estamos de vitamina D y después te dan el complemento. Inclusive, por lo que yo sé, por mi propio tratamiento, es largo, es prolongado, por lo menos 6 meses por lo menos, para saber si has incorporado Sí, esa a ver vitamina si D hubo o una no. respuesta, sí. Sí, sí, Es necesario y también me parece importante esto de hacer el estudio en sangre, ¿no? claro, Porque si bien la mayoría tienen déficit de vitamina D, también un exceso de vitamina D es inmunosupresor, claro, ¿no? sí. Entonces, el equilibrio, como siempre, ¿no? Tampoco Ujú, abusar y pasarnos para el otro lado, sí. como en Vos muchas sabés que yo vitaminas. intuitivamente todavía me falta un tiempo para hacerme el examen otra vez, pero vos sabés que intuitivamente dejé de tomar el complemento porque entré a sentirme como si estuviera intoxicado, pero claro, venía tomando, y hasta Sí. parece que como que el cuerpo te empieza a avisar de que ya capaz que me parece que te estás pasando vitamina D. Y Sí, bueno, ahora veré porque estoy a un mes de y hacerme ahora el te vas a examen. evaluar. Claro, 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 claro. perfecto. Y sí, Sí, es sí, sí, fundamental. sí, Y me sí. parece, eso sí es muy importante, ¿no? Tener el diagnóstico. El diagnóstico, sin duda. Sí, con el diagnóstico es clave. Ahí tenés el mapa, ¿no? Tenés el monitor. Vamos por ese lado, si te parece, Valentina, entonces. Me Vamos a hacer un parece ciclo sobre micronutrientes. ¿Qué buenísimo. importancia tienen?
Sí, y a su vez, bueno, ¿cuál es la función que cumplen en nuestro organismo? Y después pudimos buenísimo. ir a un ciclo posterior de cómo se interrelacionan, como, ¿no? Para ser didácticos, por un lado por separado, y después eso cómo se interrelaciona, y tenemos que tener un equilibrio de todo, Y ¿no? Porque sí, no sirve de nada totalmente. estar bien de vitamina C, pero estás bajo vitamina D. Son, son tantos Sí, nutrientes, me parece genial como empezar a hablar de esto, sobre todo, ¿no? De los que sí, fortalecen directamente el sistema inmune, si bien todos tienen que estar sí, claro, en estos, claro, ¿no? En estos quizás 10 8 10 que son como esenciales para esencial. fortalecer nuestro sistema inmune. Me quedo pensando, qué importante sería para las escuelitas que se enseñe esto, ¿no? Que haya gente capacitada, que ya los niños les empiecen a explicar, porque viste que el niño es una esponjita que todo lo absorbe. Yo lo veo a mi sobrina, es impresionante, y después te lo enseñan ellos mismos, te explican. Sí, Este, sí, yo creo que porque esto, que cada eso vez sería hay más bárbaro. conciencia, ¿no? Sí, sí. Me parece, no sé, me parece que sería un tema, ¿no? Es un tema tan importante. Siempre lo destaca mucho el diputado Vega, ¿no? Enseñar la Sí, agricultura, pero no en un sentido romántico, sino no, no, enseñarla, ¿no? no. Científicamente y a su vez llevarla para la nutrición. Sería fantástico, ¿no? En un país agropecuario, además, me Sí, parece que total. sería. Yo creo bueno, que vamos por ese Bien. camino. O bueno, quizás estoy siendo muy positiva, pero o cuando uno está como rodeado Acá de vamos a ese hacer el tema, esfuerzo y que lo nos ve cada escuche el vez más, gobierno. ¿no? Acá vamos a hacer el esfuerzo, que nos escuchen, por favor. Valentina. Acá estoy a las órdenes Y vamos con ese tema para entonces en la impulsarlo. próxima. Sí, por supuesto que sí, vamos a divulgar todo esto, claro que sí. Y después esperar opinión de los oyentes, ¿qué opinan de estas ideas también? ¿No sería bueno Sí, esto en un plan educativo que se instale ya en las primeras edades, la primera infancia, ya la infancia que puede razonar, bueno, tú tenés más capacidad para explicarnos, y ya tener los esa niños a partir de conciencia, tal ¿no? Esa edad que toman importancia que conciencia, tiene. claro, contacto con la tierra, cómo se cultiva un tomate, cómo ¿no? Se cosecha, se siembra la lechuga, el berro, A ver de todo lo dónde básico. salen, porque ¿De dónde sale? realmente hay niños que no saben, pero claro, No, no, van no. directo al supermercado y no saben de dónde provienen los alimentos, ¿no? ¿Y cuánto los pones en contacto con la naturaleza y cuánto les permitís un equilibrio entre lo natural y tanta digitalización, ¿no? Que están tanto tiempo ante un celular. Bueno, qué bueno también sería eso, ¿no? Sí, Porque totalmente. es así, es Y así. además el tema del contacto con la naturaleza, volviendo al tema, ¿no? De esto de hablar, de estar en un óptimo estado, en un equilibrio, es muy importante el contacto con la naturaleza, Claro, sí, 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 totalmente. Y el para niño nuestro es amante. organismo, para nuestra salud. Es amante de la naturaleza, a los niños les gusta la naturaleza. Y además la integración social, porque ellos trabajan en equipo, en grupo. Yo lo veo mucho, viste, en los países nórdicos, cómo trabajan en ese sentido, ¿no? Ya de niños les enseñan a cultivar, arman equipos, presentan los trabajos en equipo, Sí, le dan mucha pero les van importancia. enseñando ciencia a raíz de eso. Y le enseñan a cocinar, y ya saben también cocinar, por ejemplo. No, no es fantástico, Sí, realmente. total. Cosechar, todo. Sí, sí, Todo, sí. todo, todo. Sí, los procesos claro, de producción, ¿no? De cosecha, de producción, después cómo empaquetar, cómo estivar, ¿no? Es espectacular. Valentina, muchísimas gracias, por esta Bueno, un columna. Y bueno, placer y vamos a estoy a hacer las esos deberes. órdenes. Me parece genial. Cualquier Eh, consulta, estamos. Empezamos con esos temas entonces, con los Bueno, micronutrientes. un placer. Nos Gracias, vemos. Chao, Valentina. chao. A cuidarse del frío. Bueno, conversamos con la licenciada Valentina Hughes, licenciada en nutrición y bueno, y especialista en varias especialidades, pero especialmente en nutrigenética y nutrición funcional. Vamos a conversar con ella en las próximas oportunidades, ya directamente de los micronutrientes. Quédate ahí porque viene una editorial respecto a esto que fuimos conversando con el doctor Rubén Flores de Arquevicius, también lo que conversamos al principio con el diputado Rodrigo Goñi, el doctor Rodrigo Goñi, la importancia que tiene la legislación en un país, en un Estado de Derecho, la importancia que tiene en cuanto a lo educativo. Un país nos enseña cómo es y cómo debemos ser, para bien o para mal, desde su legislación. Vamos a hablar de ese tema. Quédate ahí porque tenemos que saber en dónde estamos.